3, es como el árbol, dice, plantado a la orilla de un río. Y esta agua que corre a los pies de este árbol, a la orilla, esta agua es como la palabra de Dios que necesitamos que esté fluyendo en nuestras vidas constantemente para que nosotros podamos ser como dice este versículo, que dice que cuando llega su tiempo da fruto. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Es necesario que nosotros como cristianos tengamos siempre en el tiempo preciso los frutos que dar para nuestra necesidad, para que nosotros honremos a Dios en lo que hacemos. Pero para dar fruto en el tiempo preciso necesitamos la constancia de ese río de vida que viene de parte de Dios a través de su palabra que nos mantiene vivos. El hombre que cree en Dios sin palabra definitivamente no puede llevar esa constancia, porque entonces es como dice Santiago en su capítulo 1 y su versículo 8, dice que el hombre que es de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces no podemos tener un ánimo hoy de estar en las cosas de Dios y mañana un ánimo de no estar en las cosas de Dios, porque eso es una inconstancia. Y como el árbol dice que cuando llega su tiempo, esto es lo que más me gusta de este versículo, cuando llega su tiempo da su fruto. Y mira, hermano, nosotros como iglesia tal vez no nos sintamos a veces que estamos renovándonos o cambiando o estamos prosperando en las cosas de Dios, pero yo te puedo asegurar que si tú mantienes la constancia en las cosas de Dios y no te apartas de esa constancia, en el momento cuando tú menos te lo imagines, en ese momento tan precioso que haya una necesidad de que fluya de ti ese fruto verdadero, entonces verás que tu constancia en las cosas de Dios, que tu constancia en el caminar, en la palabra bendita del Señor va a venir a tener un efecto en ti que cuando tú te des cuenta vas a estar dando los frutos como el árbol. Eso es lo que Dios espera de todos nosotros como sus hijos, que seamos constantes en sus caminos. No podemos variar cada día, sí y no, porque entonces esa inconstancia nos va a evitar poder dar los frutos que nosotros necesitamos como hijos suyos. La constancia tiene su recompensa. Según Salomón nos habla en su capítulo 13 en Eclesiastés, que todo llega en su tiempo y el tiempo de dar fruto es así también. Todo tiene su tiempo y a su tiempo, como dice Salomón, a su tiempo nosotros vamos a dar el fruto necesario. Todo tiene un tiempo específico de Dios y Dios trabaja a través de eso. Dios, cuando mira nuestra perseverancia, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, Él viene y por tiempo en tiempo Él nos va dando la provisión que nosotros necesitamos por esa constancia que nosotros mantenemos. Entonces, nosotros para eso es que fuimos escogidos. Cuando Cristo puso sus ojos, su mirada, cuando el Señor vino y nos escogió a nosotros como un pueblo santo, como un pueblo elegido por Él, cuando Él nos apartó específicamente para que anunciáramos las virtudes de Él, fue precisamente para que nosotros tuviéramos ese tiempo específico de fructificar nuestras vidas. Por eso si nosotros leemos en Juan capítulo 15 y en su versículo 16, dice la palabra así, escucha, dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné, oiga esto, para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Es tan hermoso saber de que cuando nosotros tomamos la decisión un día de creer en Jesucristo,
abrir nuestro corazón a la fe de Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros tomamos esa decisión, no fue una decisión porque quisiéramos elegir nosotros a Dios, a nuestro Señor, sino que es algo tan importante el reconocer, como dice la palabra de Dios, que antes inclusive de que la fundación del mundo se diera, ya Él había puesto sus ojos en nosotros. ¿Y cuál era el fin? Escogernos de una manera específica para que lleváramos fruto y que fuera fruto permanente. No que viniéramos hoy a dar un fruto, hoy sí, mañana no, sino que esa constancia de estar en los caminos de Dios. Yo no entiendo a veces, hermano amado, mira, a veces me da esta tristeza de ver que hay personas que en un tiempo empiezan a buscar de Dios por las necesidades. Me recuerdo que para el tiempo de cuando inició en el 2020 la pandemia, toda la gente se volcó a buscar a Dios, se volcaron en ayuno, se volcaron en oración, se volcaron a pedirle a Dios por las mismas necesidades que tenían ellos. Había tal necesidad que la gente se acordó de Dios. Y fue bueno, maravilloso saber de que tenemos a nuestro Padre Celestial ahí en todo momento para que pueda bendecirnos. Eso es lo lindo de Dios, que Él nunca descansa, nunca desmaya. Está siempre constante, pendiente de aquellos que le buscan. Pero nuestra parte, nuestro darle a Dios, no tiene que ser única y exclusivamente cuando pasemos por situaciones de este tipo. No, al contrario, esa es una de las cosas lindas que Dios legó a su pueblo cuando empieza Él a darle los mandamientos allá en el desierto. Él viene y le empieza a decir: mira, lo que yo te mando hoy, quiero que se los des a tus hijos. Y le dice: dáselos en el camino, dáselos en el campo, dáselos en la ciudad, dáselos en la mañana, dáselos a mediodía, dáselos en la tarde. Les está diciendo todo el tiempo: sé constante en llevar mi palabra para que generación tras generación entienda que la constancia todos los días y en todo tiempo es la que va a hacer que tú produzcas y que tú des el fruto que yo necesito que des en mi nombre. Entonces no podemos nosotros tomarnos el lujo como creyentes en la fe de venir y buscar a Dios solo cuando tenemos necesidad, porque no es el plan de Dios, no es la visión que Dios tiene para su iglesia. Él quiere a una iglesia constante que esté dando fruto en todo tiempo, que en el momento preciso, cuando Él necesita que ese fruto se reproduzca, ahí puede estar el cristiano preparado, listo, porque aquellos ríos de agua viva, aquellos ríos de agua de palabra ha sido constante en su vida, y Él está presto, Él está dispuesto para que en aquel preciso momento, cuando Dios necesita de Él y que dé un fruto específico, Él lo va a hacer. Y esa es la bendición de ser hijos de Dios, saber que no solamente dependemos de Él en nuestras necesidades, sino que en toda situación y en todo momento estar cerca del Señor y ser renovados, ser restaurados, ser transformados, ser edificados. Eso nos va a traer a nosotros una constancia tal que vamos a crecer y vamos a ser cada día llenos, y van a poder venir circunstancias duras o difíciles a nuestras vidas, y en realidad no nos va a importar tanto, porque nuestra constancia va a fortalecer nuestro espíritu, va a fortalecer nuestra fe, va a fortalecer nuestra mirada en aquel que lo es todo y lo puede en todo momento. Entonces, así es lo que Dios desea de nosotros. Si vas conmigo a Romanos, a su capítulo 7, en su versículo 4 dice la palabra de Dios. Mira lo que dice: asimismo, hermanos míos, dice, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Mira, de este modo. ¿De qué modo entonces dice? Que nosotros los que murimos, dice que ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado a Cristo, a fin de pertenecer.
Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y optamos realmente por vivir en la fe de Jesucristo, en la fe de la salvación a través de su sangre preciosa, en ese mismo instante nosotros que levantamos nuestras manos al cielo para recibir al Señor Jesús, para ser aceptos en el amado, en esos momentos nosotros, como dice la palabra del Señor, de este modo dice, perteneciéndole a Él, de este modo daremos fruto para Dios. Esa constancia para que nosotros podamos permanecer dando fruto es la que Dios está esperando de su pueblo. Pueblo bendito de Dios. Ya no estamos en tiempo de poder venir como las olas del mar que hoy son y mañana ya no son. No podemos vivir de esa forma porque no es lo que Dios espera de nosotros. Él espera que nosotros, por ese fruto bendito, buscar esa edificación y dar ese fruto precioso que Él está esperando de nosotros como iglesia. La meta final de Dios para la vida sobre la tierra no es que te pases tú, hermano amado, frente a millones predicando la palabra de Dios, aunque es lindo que si tú puedes hacerlo, hazlo. Pero la meta final del Señor no es de que si tú eres tal vez un músico o eres alguien que sirve en la iglesia, que te la pases delante de multitudes haciendo lo que Dios te ha asignado, o te dé ese talento. No, la meta final de Dios es que tú desarrolles un carácter específico que a Él le agrada. Y la única manera de que tú desarrolles el carácter que Dios quiere que tú tengas será en tu constancia de estar buscando el dar fruto cada día a través de la búsqueda de la palabra de Dios. Como predicador y como músico y como siervo de Dios y como lo que sea, son talentos maravillosos que Dios ha levantado para que la iglesia sea llena de esa bendición. Pero ¿sabes una cosa? Alguien que le sirve a Dios, que no sea constante en la palabra del Señor, no va a ser alguien que dé frutos. Por eso es necesario que nosotros, antes de poder hacer otra cosa, lo más importante es que desarrollemos nosotros el carácter que Dios quiere que tengamos. La personalidad cristiana que Dios quiere que tengamos, el corazón que Dios quiere que tengamos, la mente renovada que Dios quiere que tengamos. Entonces, todo lo que hagamos, como dice el Salmo, todo lo que hagamos será prosperado. Pero primero necesitamos permanecer en esa constancia. Entonces, veremos los frutos de nuestra vida. Seremos útiles en las manos del Señor, porque a Dios, antes de que tú llegues a altos niveles espirituales, lo primero que Él necesita es que tú seas formado como un verdadero hijo de Dios. Ese es el anhelo del Señor, y no lo lograremos si nosotros no somos constantes en las cosas que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces sucede con nosotros? A veces el problema es que nos quedamos estancados en la vida. Posiblemente tú sepas de alguien o hayas vivido o estés pasando por ese momento en el que sientes que tu vida llegó, tu vida cristiana, tu vida espiritual llegó a un punto, a un nivel y sientes que hasta ahí llegaste. Sientes que ya no puede ser otro paso, ya no puedes seguir más. Crees que tal vez ya lo lograste todo y a veces estás pensando en aquellas cosas que te hicieron meditar en Dios cuando lo conociste, aquellas enseñanzas hermosas, las primeras enseñanzas de nuestro caminar. Son maravillosas cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor y empezamos a ver unas enseñanzas tan preciosas que empiezan a abrir nuestro entendimiento y nos enamoran cada día más de Jesucristo. Yo me acuerdo que yo viví ese momento tan especial de mi primer amor que yo no quería dejar de leer la palabra de Dios, y era aquello tan hermoso porque eran las primeras enseñanzas de mi vida como cristiano y estaba descubriendo cosas que jamás se me habían sido explicadas. Jamás alguien me había hablado sobre un Dios tan importante y tan especial como el que yo estaba escudriñando en la Biblia en ese tiempo, y me enamoré de Él, me apasioné de su palabra.
Pero hay muchas personas que piensan que solo ahí está el caminar del creyente. Y créeme, ese es apenas el principio de la vida. Dios tiene en su palabra muchísimas cosas importantísimas que nosotros tenemos que descubrir. Jamás, jamás, hermano amado, tú vas a dejar de aprender de la palabra del Señor cuando te esfuerzas por escudriñarla, cuando te esfuerzas por compartirla con tus hijos, cuando te esfuerzas por estudiarla para poder transmitir ese conocimiento a aquellos que lo necesitan. Y si no lo haces, te vas a quedar en esos rudimentos. Te vas a quedar estancado en ese lapsus donde tú conociste al Señor y te maravillaste y hasta ahí vas a llegar. Yo siempre he dicho que si la vida cristiana se pudiera medir por el tamaño, por estatura, posiblemente dentro de la iglesia hubiesen muchos enanitos que no han podido crecer. Y puede ser que hayan muchos gigantes que han crecido mucho. Pero sabes una cosa, si tú vas conmigo a Hebreos, a su capítulo 5, mira lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 5 en su versículo 11 y versículo 12 dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a esas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Cuando en Hebreos se dice sobre este tema, está hablando sobre el tema de la apostasía. Si tú tienes tu Biblia por ahí o ves, está el título, dice la apostasía. Y cuando viene el escritor de Hebreos y dice sobre este tema, hablando de la apostasía, él dice: ay, mira, de la apostasía hay mucho tema que hablar. Y así sucede muchas veces cuando muchos queremos tal vez transmitir una enseñanza un poco más sólida para muchas personas, pero a mucha gente no le gusta oír de las cosas de los últimos tiempos. A muchas personas no les cala, no les entra este tipo de cosas. Y es como decía aquí, como dice aquí en Hebreos, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Pero dice, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Parece que estaban lidiando con un pueblo que no quería salir de aquellos rudimentos de la primera enseñanza. Ellos estaban maravillados de haber conocido a Jesucristo y solo querían oír el tema del bautismo, el tema de la salvación, el tema del amor de Dios. Y cuando ellos querían compartirles esos temas un poco más profundos, ellos decían: no, eso no nos interesa. Entonces mucha gente no evoluciona por eso. Cuando se llama a la gente a los estudios de la palabra del Señor, en realidad no son muchos los que les gusta este tipo de ambiente o este tipo de actividad. Cuando se trata de escudriñar, si venimos ahora en día y nos sentamos con un grupo de jóvenes y lo primero que les decimos: bueno, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Algunos tal vez hacen hasta algunas expresiones como que aburrido, eso no me gusta, y lo único que han ido desarrollando en los últimos tiempos es como que pasar un tiempo especial, un tiempo alegre y agradable, y a lo que menos le quieren dar la importancia es a la palabra del Señor, la cual es la que edifica, la cual es la que hace que la gente dé fruto. La constancia de la lectura y de la enseñanza de la palabra de Dios es lo que hace que la gente sea transformada. No podemos ya venir y ser como niños fluctuantes que son llevados por cualquier viento de doctrina, y nosotros siendo ya personas con un tiempo en los caminos de Dios, y no tener la capacidad de poder contrarrestar esas falsas doctrinas o poder venir y hablarle a alguien de la palabra de Dios, tratando de cambiarle su mentalidad religiosa, aquella que lo ha encadenado y que lo ha atado. No tenemos esas capacidades. ¿Por qué razón? Porque no hemos sido constantes en la búsqueda de la palabra.
Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Si tú miras en Hebreo, en el capítulo 6, ahí mismo, más adelante, en su versículo 1 dice: por eso dejando, dice, a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. Ya no podemos regresar a las mismas enseñanzas si estamos ya en los caminos de Dios. Avancemos, iglesia, evolucionemos, iglesia, trastornemos al mundo con el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos todos y llevemos ese mensaje que a Dios quiere que nosotros llevemos, pero no lo vamos a lograr si no somos constantes en leer la Biblia, en leer la palabra, en estudiarla, en escudriñarla, en compartirla con aquellos que lo necesitan, en estar en las cosas de Dios, ser frecuentes en nuestras congregaciones, ser persistentes en oír los mensajes de aquellos siervos que con sabiduría nos lo comparten. Si nosotros no hacemos eso, vamos a ser enanos espirituales y nunca vamos a poder evolucionar y mucho menos dar fruto en nuestra vida. Por eso dice: dejemos ya esos viejos rudimentos y vayamos, maduremos, seamos maestros, seamos entendidos de los tiempos, seamos entendidos del mensaje de la palabra de Dios. De lo contrario, no podremos avanzar y vamos a estar tratando de caminar un poquito y vamos a retroceder. Y no vamos a ser como aquel árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yo no puedo entender en ese versículo cómo es que puede existir un árbol. Todos los árboles botan sus hojas. Hay un tiempo de sequedad en los árboles y los árboles quedan todos sin hojas, todos limpios así. Pero dice que aquel que está plantado junto al río, esas hojas no caen. Yo me puedo imaginar a un cristiano, y aún siendo viejo, todavía fortalecido en las cosas de Dios, lleno del Espíritu de Dios, lleno del deseo de venir y compartir ese mensaje, lleno de la sabiduría de Dios, que todos puedan acudir a Él para encontrar un consejo a tiempo. Ese es el hombre que es constante en las cosas divinas del Señor. Ese es el hombre que se va a mantener siempre joven espiritual, alentado espiritual. Le va a traer todos los días el deseo de poder servirle a Dios. No va a sentir aburrimiento en las cosas de Dios. No va a sentir que esas cosas ya son de viejos, sino que son cosas que son la vida misma de todo aquel que busca y sirve al Señor. Ese es el espíritu que Dios quiere para su iglesia. Hombres y mujeres abnegadas de entregar todo su tiempo y toda su vida a dar ese mensaje y a dar ese fruto que Dios quiere que muchos todavía puedan recibir. Si vas conmigo a Mateo, a su capítulo 13, en su versículo 23, mira lo que dice la palabra. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Está hablando de la parábola del sembrador. Aquella parábola que te enseña que la semilla cae a la orilla del camino, sobre piedras, sobre espinos, pero hay una palabra, hay una semilla que es la palabra de Dios, hay una semilla que cae en tierra fértil. Es esa tierra la que Dios anda buscando para poder sembrar su semilla. Esa tierra fértil que pueda producir de esa palabra el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Yo quiero preguntarte a ti que me estás oyendo en tu casa, ¿cuánto tú has dado fruto de la semilla que se ha sembrado en tu corazón? ¿Ha sido tierra fértil? ¿Ha sido esa tierra que ha dado mucho fruto? Porque si tú lo has sido, yo te felicito. Y te digo, sigue siendo constante, pero si no lo has sido hasta este momento, este es un tiempo en el que Dios está haciendo un llamado a la iglesia para que sea renovada. Es un tiempo para que tú te vuelvas.
Es un tiempo para que tú empieces esa constancia que Dios quiere que tú tengas. Es tiempo que tus rodillas ya no estén débiles, sino que sean fortalecidas y te estén levantando y digas: hoy sí voy a perseverar en las cosas de Dios. Hoy sí voy a perseverar en la búsqueda del conocimiento de su palabra. Hoy sí me voy a llenar del conocimiento. Dios busca gente, personas de su pueblo que estén dispuestos a ponerse en esa brecha para poder ir y llevar ese mensaje. Es tiempo, hermanos amados, que el Espíritu poderoso de la palabra de Dios, que viene de la palabra de Dios, venga y cautive corazones y levante tu ánimo y levante tu deseo de poder ir y hacer la obra del Señor. Si tú te has apartado de sus caminos, o si sientes que has estado débil y que no has sido constante, es tiempo hoy que afirmes tus pasos y vengas a buscar esa constancia, porque ya no es tiempo de estar pasándolo. Ya no es tiempo de estar pasándolas, porque de lo contrario entonces nos quedaremos ahí como enanos. Para poder dar fruto necesitamos dejar esos viejos rudimentos y avanzar en una vida con el Espíritu a través de la palabra de Dios. Y para eso necesitamos ser limpios. Mira lo que dice Juan 15 en su versículo 4, dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Versículo 5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden ustedes hacer nada. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan fruto y muestran así que son mis discípulos. Romanos capítulo 6 y versículo 20 al 22, mira lo que dice: cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido librados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Como cristianos solo podemos dar dos tipos de frutos: el fruto de vida o el fruto de muerte. La vida en el Espíritu, que viene a través de la búsqueda constante a Dios, esa es la que nos va a hacer a nosotros dar frutos de vida. Pero si llevamos una vida fuera del Espíritu, es una vida en la carne, eso lo único que nos va a hacer es dar frutos de muerte. Y son los únicos dos frutos que podemos dar como pueblo de Dios. Yo te quiero preguntar ahora: ¿qué frutos deseas tú dar en tu vida?